El tigre de dientes de sable vivió en el Pleistoceno, que aconteció hace 2,5 millones de años y finalizó hace 10.000 años aproximadamente. Estos animales se extendieron por prácticamente el continente americano, coincidiendo con la época conocida como Era del Hielo, que fue la glaciación más reciente que ocurrió en el planeta. Otra de las causas fue la competencia y la caza indiscriminada de los humanos de ese tiempo, que empezaron a habitar y extenderse por los territorios donde vivía el tigre de dientes de sable, lo que presionó de una manera desproporcionada hasta el punto de la desaparición total. En cuanto a la evolución del tigre de dientes de sable, se estima que los felinos llegaron a América desde Eurasia. El tamaño del tigre de dientes de sable en todos los casos superaba el metro de largo. Eran animales de contextura robusta, con las patas relativamente cortas y la cola de menor dimensión en relación al tamaño de su cuerpo. Fueron depredadores que emboscaban a sus presas en áreas con cubierta forestal, no cazaban en espacios abiertos. Se ha representado como un animal sorprendente, un depredador con fuerza y tamaño que superó a los grandes felinos actuales. El dodo es una especie extinta de ave no voladora de la isla de Mauricio, situada en el Océano Índico, a 900 kilómetros de la isla de Madagascar. Como adaptación a la vida en la isla, los dodos perdieron la capacidad de vuelo, y con ello sufrieron una fuerte regresión en la musculatura y de sus ligamentos en el esternón, además de una transformación en el plumaje, que se volvió filamentoso. La cola se acortó y quedó provista de solo unas pocas plumas arqueadas y fijadas débilmente. Partiendo de esto, se puede decir que el dodo era una ave de aproximadamente 1 metro de altura, de plumaje grisáceo y con un peso que, de acuerdo a análisis realizados en el 2012, rondaba los 10 kilogramos. La llegada del ser humano acarreó la propagación de nuevas especies en la isla, incluyendo cerdos, macacos, cangrejos, perros, gatos y ratas, la aparición de nuevas enfermedades y la propia destrucción de los bosques, de los cuales dependía en gran medida la subsistencia del dodo. Se calcula que el saqueo de sus nidos por parte de las nuevas especies tuvo un efecto más devastador que el de la caza. Como consecuencia se produjo la completa extinción de esta ave un siglo después de la llegada de los seres humanos a la isla. El alce irlandés fue el mayor cérvido de la historia, semejante a un gamo de gran tamaño. Sus astas medían hasta 3,5 metros de punta a punta. Vivieron en toda Europa y gran parte de Asia desde hace medio millón de años hasta su extinción en tiempos recientes. Suele ser reconocido popularmente como alce irlandés por los abundantes hallazgos de ejemplares conservados en las turberas de Irlanda. El ciervo gigante alcanzaba una altura de 2,2 metros en los machos, bastante mayor que el más grande de los alces actuales. El arte rupestre muestra posibles evidencias de los cambios en la coloración y en la longitud del pelo según la época del año. Parece que en el verano el pelo era más corto y de color pardo. En invierno, con la cornamenta plenamente desarrollada, se volvía pardo oscuro en el cuello, patas y lomo, siendo blanco o amarillento en la cara, garganta y vientre. Los ciervos gigantes eran animales pastadores que se nutrían de abundante hierba y plantas arbústidas en las grandes y frías llanuras que cubrían Eurasia. Probablemente que en los periodos más fríos del invierno se retirasen ligeramente hacia las zonas más australes de su área de distribución. El mamut existió hace aproximadamente 4,8 millones de años. Se han descrito numerosas especies, siendo el mamut lanudo la más conocida de todas. Se han hallado fósiles de mamut en Norteamérica, Eurasia y África. Los mamuts poseían un gran tamaño, de dimensiones iguales y en algunos casos superiores a los elefantes modernos. Las especies más grandes son los mamuts hungari, con una altura de 5,3 metros y una longitud de 9,1 metros. Y entre las especies más pequeñas se encuentra el mamut exilis, que tenía una altura de 1 a 2 metros. Los mamuts se caracterizaban principalmente por su cabeza abombada y largos colmillos curvados. Las especies norteñas se encontraban recubiertas de pelo para soportar los fríos glaciares de su ecosistema. El colmillo de mamut más grande del que se tiene registro es de un mamut lanudo, cuya longitud alcanzó los 5 metros. El gran alca o el alca gigante es un animal extinto y fue la más grande de las especies de las alcas. Los ejemplares adultos tenían alrededor de 1 metro de altura y llegaban a pesar 5 kilogramos. El plumaje era negro en las alas y la espalda, cuello y cabeza. Al lado de la cabeza destacaban 2 manchas del mismo color que el abdomen. Las patas eran oscuras y palmeadas, y el pico, usado para arponear peces bajo el agua, era muy robusto. El rasgo más distintivo de estas aves era su incapacidad para volar, fruto de su adaptación al buceo. Formaban parejas que incubaban un único huevo extraordinariamente grande, con 13 centímetros de longitud y 400 gramos de peso, sobre los acantilados o playas durante la época de la reproducción. Esta especie se encontraba difundida en la época romana a lo largo de las costas del Océano Atlántico, desde Florida a Groenlandia, islas europeas occidentales y Marruecos. A finales del siglo XVI ya habían desaparecido de Europa continental. Durante algunas décadas sobrevivió en Islandia y se extinguió por completo a mediados del siglo XVII.
El megalodón es una especie extinta de tiburón que vivió entre 19,8 y 2,6 millones de años. La mayoría de las estimaciones del tamaño del megalodón se extrapolan de los dientes, con estimaciones de longitud máxima de hasta 18 metros y estimaciones de longitud promedio de 10,5 metros. Los restos fósiles indican que este tiburón gigante tuvo una distribución cosmopolita, con áreas de cría en zonas costeras cálidas. El megalodón probablemente tuvo una influencia muy importante en la estructura de las comunidades marinas de su época. El animal se enfrentó a la competencia de los cetáceos comedores de ballenas, como el leviatán, cachalote y posiblemente orcas ancestrales más pequeños. Como el tiburón prefería las aguas más cálidas, se cree que el enfriamiento oceánico asociado con el inicio de las edades de hielo, junto con la disminución de los niveles del mar y la pérdida resultante de las áreas de cría adecuada, también pudieron contribuir a su disminución. Una reducción en la diversidad de las ballenas bárbaras y un cambio en su distribución hacia las regiones polares pudo reducir la fuente primaria de alimentos del megalodonte. La foca monje del Caribe es una especie extinta de mamífero pinípedo de la familia de los fósidos, propia del mar Caribe. Probablemente se extinguió en el siglo XX. Era la única foca que habitaba en aguas netamente tropicales. Habitaba en zonas costeras desde la Florida y Puerto Rico hasta el norte de Sudamérica, Colombia y Venezuela. Fue vista por última vez en 1952 y declarada extinta en el 1994. Medía entre 2,20 y 2,40 metros de longitud y pesaba unos 130 kilogramos. Su pelaje era castaño en todo el cuerpo, menos en la barriga, que era blanco amarillento. Las crías nacían totalmente negras. Los hábitos de reproducción de esta especie son desconocidos. Lo único que se sabe es que daban a luz a una cría en torno al mes de diciembre. Estos animales se alimentaban de peces, cefalópodos y crustáceos. Sus únicos depredadores eran los tiburones caribeños y más tarde el hombre. Con la llegada de los colonos, la foca monje comenzó a ser cazada por su piel, su grasa y también como alimento. Este animal era tan dócil hacia los humanos que estos lo cazaban con mucha facilidad. La cagua es una subespecie extinta de la cebra común. Poseía pelaje pardo rojizo no rayado en el lomo y cuartos traseros, y salpicado de rayas negras en cara, cuello y costados y crines. El vientre y las patas eran enteramente blancas. Estas diferencias tan grandes en cuanto a la coloración condujeron a que fuera descrita inicialmente como una especie aparte. Las caguas formaban manadas en la zona sureste de la actual Sudáfrica, siendo especialmente abundantes en la provincia del Cabo. Es el único animal extinto cuyo ADN ha sido extraído, secuenciado y estudiado en su totalidad. Se cazaron desde la primera llegada de los colonos neerlandeses, debido a su carne y a su piel. La carne de las cebras se utilizaban para alimentar a los peones que trabajaban en los campos, y sus pieles se utilizaban para fabricar sacos. A mediados del siglo XIX se produjo la matanza de miles de cabezas dentro de un plan general de exterminio de animales salvajes en la zona. Esta política tenía como objetivo el destinar las tierras de pasto de las grandes manadas al ganado doméstico. La población de estos animales en libertad descendió rápidamente. La tortuga gigante de Pinta es una especie extinta que habitó de manera endémica en la isla de Pinta de las Islas Galápagos, en Ecuador. Es una de las 10 especies de tortugas gigantes nativas de dicho archipiélago. Fue descrita por primera vez en 1877 y la especie se extinguió al morir su último ejemplar en 2012. Su caparazón tenía la forma de una silla de montar. La parte anterior era más estrecha y comprimida y levemente elevada, mientras que la parte posterior era más ancha y redondeada. Dada su dieta compuesta por la vegetación alta de la isla, su cuello era alargado y podía elevarse notablemente para alcanzar las ramas más elevadas. El ejemplar macho conocido como el solitario George fue el último individuo vivo de esta especie. En 1972 fue encontrado en la isla de Pinta por unos cazadores de cabras. Lo reubicaron en la estación científica Charles Darwin, donde George fue encerrado junto con 2 hembras de una especie similar con la esperanza de que sus genes fuesen retenidos en una descendencia. Se esperaba que George tuviera hermanos en la isla Pinta y se le buscó para que la especie persistiera.